Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad les traigo un nuevo video donde vamos a resolver integrales fraccionarias cuyo denominador es una expresión cuadrática. Para resolver, por lo general, integrales fraccionarias con denominadores cuadráticos se usan dos métodos. El método de fracciones parciales o de descomposición en fracciones parciales y el método de completación de cuadrados. En este caso voy a mostrar dos ejemplos donde usamos el primer método, es decir, fracciones parciales. Bien, tenemos este ejemplo 1. Calcular la integral de x más 3 sobre x cuadrado menos 3x más 2 diferencial de x. Bien, el método de fracciones parciales consiste en que de alguna manera nosotros a esta expresión que es la que se busca integrar, la tenemos que descomponer en dos o más términos fraccionarios, cuyo denominador sea lineal, o un denominador más simple de integrar. En este caso, procedemos de la siguiente manera. Primero, lo que voy a hacer es descomponer o factorizar al denominador en producto de dos términos lineales. Para ello usamos el método más conocido que es la factorización en aspa. Tenemos el denominador x cuadrado menos 3x más 2. Descomponemos a x cuadrado como producto de 2x y a 2 lo tenemos que descomponer en el producto de dos números de tal manera que su producto sea más 2 y la suma algebraica, es decir, manteniendo los signos, sea menos 3. En este caso, más 2 se descompondría como menos 2 y menos 1. Verificamos. Menos 2 por menos 1 es igual a más 2 y menos 2 menos 1 es igual a menos 3. Verificado. Ahora, ¿cómo sería la factorización? Esto es igual, escogemos los términos de manera horizontal, es decir, el primer factor sería x menos 2 y el segundo factor sería x menos 1. Allí lo tenemos. Una vez que hemos factorizado el denominador mediante el método del aspa, vamos a pasar ahora a simplificar esta expresión fraccionaria basándonos en esta descomposición. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Tomamos la expresión original y esto es equivalente a esta expresión donde el denominador está simplemente en su forma factorizada. Entonces, fracciones parciales significa que nosotros vamos a descomponer esta fracción siguiendo este procedimiento. El primer término de la suma va a ser equivalente a una fracción cuyo denominador va a ser el primer factor en la descomposición del método del aspa, más un segundo término cuyo denominador es el segundo factor en la descomposición del método del aspa. Muy bien. Como no sabemos qué numeradores van en cada fracción, simplemente completamos de manera aleatoria o general con una constante A y una constante B. Listo. Ahora tenemos que recordar cómo es que multiplicamos dos fracciones. Vamos a usar el método más simple, que es el método de multiplicación en aspa. ¿En qué consiste? Esto es igual a una fracción y voy a multiplicar en diagonal o en aspa, partiendo de mi diagonal de izquierda a derecha, es decir, a por x menos 1. Más, multiplico la otra diagonal, b por x menos 2. Y todo sobre el producto de ambos denominadores, es decir, x menos 2 multiplicado x menos 1. Tenemos cuatro términos en una igualdad continua que obviamente son todos equivalentes. Por lo tanto, voy a tomar la segunda expresión y la cuarta expresión de la igualdad continua y observo que si estas dos fracciones tienen los denominadores iguales, se concluye que los numeradores x más 3 tiene que ser igual al segundo numerador, es decir,
A por x menos 1 más b por x menos 2. Voy a usar esta igualdad para encontrar mis constantes A y B. ¿Cómo hallamos esas constantes? Simplemente lo vamos a hacer mediante una igualación a ciertos valores y por descarte. Es decir, pensemos, para este término, o solamente me centro en el factor x menos 1. ¿Qué valor de x haría que esta expresión sería igual a 0? Ese valor de x tendría que ser 1. Este valor 1 yo lo voy a reemplazar en toda la expresión. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 1 más 3 es igual a 1 menos 1 multiplicado más b por 1 menos 2. Está claro que este primer término se anula y simplemente me quedaría esta expresión. 1 más 3 es igual a 4 y b multiplicado por menos 1. Es una ecuación de primer grado sencilla de resolver. ¿Cuánto vale b? Menos 4. Del mismo modo, voy a hallar el valor de a. Regreso mi vista a esta expresión. Entonces, yo pienso o me pregunto, ¿qué valor de x haría que este término se haga 0? Es decir, el segundo término. Ese valor de x tendría que ser igual a 2. Este valor de x igual a 2 lo voy a reemplazar en toda esta expresión. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. 2 más 3 es igual a multiplicado por 2 menos 1 más b multiplicado por 2 menos 2. Me doy cuenta ahora que el segundo término del lado derecho se anula porque sería 0, obviamente. Esto implica que me quedaría la siguiente ecuación. 5 es igual a por 1. Despeje inmediato, obtengo la respuesta a igual a 5. Listo. Acabo de encontrar mis dos constantes, que era lo que yo necesitaba en la descomposición de las fracciones parciales. Por tanto, voy a regresar a la igualdad que yo tenía, pero solamente voy a considerar esta igualdad. La primera expresión o la expresión original x más 3 sobre x cuadrado menos 3x más 2 era igual a esta descomposición en fracciones parciales. Muy bien, esto sería igual a ¿quién? Simplemente reemplazaría a por 5 y b por menos 4 en el segundo lado de la igualdad y tendría 5 sobre x menos 2 más menos 4 sobre x menos 1. Una ligera observación. Podría usar bien la ley de signos más por menos o simplemente trabajarlo tal y como está. Eso no genera ningún inconveniente al momento de resolver la integral. Listo. Entonces logré descomponer mi expresión fraccionaria original, cuyo denominador era un término cuadrático, en dos expresiones cuyos términos tienen denominadores que son lineales y obviamente más sencillos de integrar. Por lo tanto, regresamos a la integral original. La integral de x más 3 sobre x cuadrado menos 3x más 2 diferencial de x sería igual a la integral de estos dos términos en la igualdad después de hallar las fracciones parciales. Ok, integramos. Propiedad de las integrales. Cuando tengamos una suma o una resta, podemos descomponer. Es decir, integral de 5 sobre x menos 2 menos ley de signos más por menos integral de 4 sobre x menos 1 diferencial de x. Se preguntarán por qué este 5 y por qué este 4 salieron. Es porque acabo de usar otra propiedad de las integrales que manifiesta que si usted tiene una constante que multiplica, esa constante sale de la integral. Digamos que he aplicado dos propiedades en una. Siempre es válido. Muy bien. Ahora voy a usar las fórmulas de integración. En este caso me voy a guiar por esta sencilla fórmula. Comparamos entonces y calculamos. La primera integral de 1 sobre x menos 2 usando esta fórmula sería igual al logaritmo natural del mismo denominador, es decir, logaritmo natural en valor absoluto de x menos 2. Y este 5 que multiplica simplemente
se mantiene multiplicando. Menos esta segunda integral, usando la misma fórmula, sería igual al logaritmo natural en valor absoluto de x menos 1. Multiplicando por 4, que sería... Muy bien. Hemos llegado a resolver esta integral fraccionaria mediante la descomposición por fracciones parciales y nos ha quedado esta expresión. Pasamos a un segundo ejemplo. Calcular esta integral. Es también una integral fraccionaria cuyo denominador es un término cuadrado. Muy bien. Vamos a usar el método de fracciones parciales. Entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar el denominador, es decir, 2x cuadrado más 5x menos 3. El primer término lo descomponemos como 2x multiplicado por x, y a 3 tenemos que descomponerlo con su signo en dos números que he multiplicado de menos 3. En este caso sería menos 1 y más 3. Ustedes pueden verificar que efectivamente cumple con el método del aspa. ¿A qué sería igual esto? Entonces, al momento de factorizar, siempre tomamos los factores de manera horizontal. Es decir, 2x menos 1 multiplicado por x más 3. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión fraccionaria que yo necesito integrar? Sería igual a la misma expresión, pero con el denominador ya factorizado. Luego, vamos a descomponer una primera fracción cuyo denominador es el primer factor, 2x menos 1, y ya sabemos que consideramos una constante a, más una segunda fracción con el denominador x menos 3 y consideramos una segunda constante b. Desarrollamos ahora esta expresión multiplicando en aspa, es decir, sería a por x más 3 más b por 2x menos 1. Todo eso dividido entre el producto de ambos denominadores. 2x menos 1 por x más 3. Observo que en esta igualdad continua, la segunda expresión y la cuarta expresión son iguales. Por lo tanto, voy a igualar solamente los numeradores, ya que los denominadores yo observo que se mantienen como están. Es decir, 3x menos 1 sería igual a por x más 3 más b por 2x menos 1. Ahora lo que necesito es hallar las constantes a y b. Y vamos a proceder de la manera similar como fue el primer ejemplo. Ok, pensemos qué número haría que x más 3 sea igual a 0. ¿Qué número tendría que ser ese x? Exacto, el x tendría que ser igual a menos 3. Este valor voy a reemplazar en toda la expresión que yo tengo aquí, en toda la igualdad. Ahí está. He reemplazado 3 por menos 3 menos 1 es igual a por menos 3 más 3 más b por 2 multiplicado por menos 3 menos 1. El primer término se anula, ya que sería 0, y simplificamos, me quedaría de la siguiente manera. Menos 10 es igual a b por menos 7. Un despeje sencillo, obtenemos que b es igual a 10 séptimos. De la misma manera, observamos el segundo término. ¿Qué numerito para x haría que esta expresión sea 0? Y ojo que no necesariamente es un entero, podría ser también un decimal. Y en este caso el número sería un medio. Reemplazamos otra vez en toda la expresión que tenemos aquí. Y luego simplificamos. En este caso el segundo término es el que se anula y me quedaría simplemente 3 por 1 medio menos 1 sería igual a por 1 medio más 3. Desarrollando y despejando obtenemos que a vale 1 séptimo. Muy bien. Hemos logrado encontrar las constantes a y b que necesitábamos en la descomposición de las fracciones parciales. Por lo tanto, el término original que teníamos, el término fraccionario o la expresión fraccionaria, era igual a esta descomposición por fracciones parciales.
pero como hemos hallado los coeficientes a y b, lo tendríamos de la siguiente manera. 1/7 sobre 2x menos 1 más 10/7 sobre x más 3. Listo. Con esto regresamos a la integral que necesitamos calcular. La integral de 3x menos 1 sobre 2x cuadrado más 5x menos 3 diferencial de x sería igual a la integral de esta suma en fracciones parciales. Vamos a aplicar la primera propiedad de las integrales, que cuando tenemos sumas podemos separar las integrales respectivas. Y a la vez observamos que tenemos una constante que multiplica cada numerador, esa constante va a salir al momento de separar las integrales. Entonces, ¿cómo me quedaría? El primer término sería 1/7 por la integral de 1 sobre 2x menos 1 diferencial de x, más, y el segundo término sería 10/7 por la integral de 1 sobre x más 3 diferencial de x. Ya estamos a pasitos simples de encontrar entonces el resultado de nuestra integral fraccionaria. Continuamos. Vamos a usar estas fórmulas. Observen bien que para el caso de la primera integral usaremos la segunda fórmula y para el caso de la segunda integral vamos a usar la primera fórmula. Simplemente una ligera variación en cuanto a la fórmula integral. Listo. Nuestra primera integral, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural en valor absoluto de 2x menos 1 dividido entre 2. No se olviden que en el caso de la segunda fórmula, la integral es igual al logaritmo natural de la misma expresión dividido entre el coeficiente de la variable. En este caso, mi variable es x y su coeficiente es 2. Allí lo tenemos. Y este 1/7 se mantiene multiplicando. Más. La segunda integral, ya es una integral más inmediata, sería logaritmo natural en valor absoluto de x más 3, multiplicado por 10/7. Hacemos simplemente una pequeña multiplicación de fracciones en el primer término y ya tendríamos nuestra integral calculada en esta forma. Bien, eso ha sido entonces en esta oportunidad el desarrollo del video. Les agradezco por su atención y espero que haya servido para resolver algunas dudas que tenían sobre el método de fracciones parciales en el cálculo de integrales.